Bueno, buenas tardes a todos, señores ministros, ministras, viceministros y jerarcas institucionales y demás invitados. Al ser las 2:15 del 25 de abril del 2025, les damos la más cordial bienvenida y hacemos la apertura de lo que es la sesión ordinaria número 3 del 2025 de este Consejo Presidencial Social. Se cuenta con la participación del señor Stefan Brunner Neivik, vicepresidente de la República, del señor Leonardo Sánchez Hernández como ministro de Educación, de la señora Mariela Marín Mena como viceministra de Salud, del señor Luis Alexander Mena como viceministro de Cultura y Juventud, y mi persona, Mary Munive, como vicepresidenta de la República. Con esto se estaría comprobando el quórum para la presente sesión, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 43580 MP Plan. Ahora, para aprobar el orden del día, se les socializó una agenda que se envió por correo electrónico con el tiempo suficiente para su valoración, quienes de alguna forma contiene temas que en alguna medida tenemos que abordar. Nada más como para poderles decir, pretendemos abordar absolutamente todos, pero hay un tema prioritario que va a ocupar, digamos que alguna parte de nuestro tiempo y queremos algún tipo de discusión y por eso tenemos invitados por aparte. Entonces, en caso de que no logremos abarcar en el tiempo reglamentario, uno, o me justifico por robarles más tiempo de la cuenta, o dos, vamos a justificarnos porque vamos a cortar la agenda, ¿verdad?, para poder trasladar esos dos temas a posteriori, pero esperemos poder utilizar el tiempo efectivamente y eficientemente. Ahora, para esta agenda, primero, la aprobación del acta número 2, después la presentación de los avances de la Ruta del Cuido de abril de 2025, tercero, la presentación del estado del avance del proceso de certificación del ESCO para la formación en LESCO y por último el informe de seguimiento del estado de firma de convenios con Sinerube. Si están de acuerdo con ese orden de agenda, favor quienes comprenden el quórum, levantar la mano. Listo, todos de acuerdo, ahora sí. Primer tema, capítulo de aprobación de las actas. El día de hoy se requiere someter a votación la aprobación del acta 002 del 2025. Las personas que para efectos de aprobación deberían emitir su voto son el señor vicepresidente de la República, el señor ministro de Educación y la señora viceministra de Salud, así como el viceministro de Cultura y Juventud y mi persona. ¿Tienen alguna observación con respecto al acta pasada? Ante ausencia de observaciones o comentarios al respecto, se somete a votación esta aprobación del acta. Sírvanse a levantar la mano para darle firmeza a la misma. Perfecto, se da la firmeza a la misma. Continuamos el punto. El día... No tenemos micrófono. No tenemos Wi-Fi libre, digamos, de acceso para todos. Quien lo requiera de manera individual, que por favor nos indique para que la compañera de TI pueda acercarse a habilitárselos, porque no podemos circular la clave. Listo. Bueno, el día de hoy, además de los jerarcas que participan en este órgano colegiado, tenemos como invitado, se había mencionado anteriormente, el ministro Andrés Romero, que es ministro de Trabajo y Seguridad Social, la ministra Paula Bogantes, que es la ministra de Investigación, Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, y el señor Cristian Carvajal, director de la Secretaría Técnica de Red CUDI, todos ellos que junto con otros jerarcas conforman este órgano colegiado, son parte de la comisión de alto nivel conformada para el análisis de la situación de Red CUDI, a quienes les damos la más cordial bienvenida a la presentación del siguiente punto. Ahora, en consideración a esto, someto a votación al órgano colegiado que estos jerarcas se encuentren no solamente aquí, sino que participen activamente en esta comisión. Si lo tienen a bien, favor levantar la mano para esta autorización. Perfecto, se autoriza la participación de estos jerarcas. Ahora, ¿se tiene ya conectados a don Andrés? ¿Se escuchan? Perfecto. Bienvenidos. Ok. No, yo los escucho. Ya iniciamos sesión. Indíquenme por favor si nos escuchan. Doña Paula y don Andrés.
¿Escuchan? Bueno, mientras tanto y valoran esto, vamos a hacer la introducción de este tema. Estado de la situación de Red de Cuido, abril 2025. ¿Por qué este tema? Tal vez para poderlos poner en contexto a todos los participantes. Cuando inició este gobierno, el señor presidente me delegó una tarea que ustedes la conocen como la ruta de género. La ruta de género tenía 3 apéndices. Cuando en ese momento solo era vicepresidenta de la República, se trabajó el primer apéndice, que era el manejo de todo acto de violencia, y en eso se incentivó lo que era la detención del acoso sexual mediante las estrategias, ¿verdad?, de los puntos violeta, los espacios seguros, el app de auxilio y otras que ustedes bien conocen y que se han socializado importantemente. La estrategia de capacitación a conductores, entre otras. La segunda línea era justamente el enfoque en la ruta del cuido, para poder no solamente mejorar lo que es la asistencia al cuidado del menor de edad, sino también para poder, digamos que, liberar a la mujer de lo que era esa obligación culturalmente implantada y que pudiese tener facilidades no solamente en la parte laboral, sino académica. Y la tercera línea era la independencia o autonomía económica. Justamente buscarle herramientas de inserción laboral para poder tener esa independencia. Como ustedes bien saben, en junio, más o menos del mismo año que empezamos, del 2022, me delegaron el Ministerio del Deporte. Y entonces empecé a trabajar no solamente la ruta del cuido desde la vicepresidencia, el Consejo Presidencial Social, sino también el Ministerio del Deporte. Pero para el 10 de mayo del 2023, el señor presidente me delegó el Ministerio de Salud. Y al delegarme el Ministerio de Salud, yo sí solicité que pudiésemos bajar un poco la carga laboral. Entre ellos, obviamente, tenía que dejar el Ministerio del Deporte, y las 2 líneas que eran ya de alguna forma tenían un avance, se pudiesen delegar a diferentes tanto o instituciones o a otros representantes para poderle dar continuidad y finalizar las mismas. La segunda que estamos mencionando ahorita es la ruta del cuido, y por eso van a encontrar en algunas líneas que la primera vicepresidencia a la cual fue delegada la ruta del cuido tiene responsabilidades para poder brindar digamos, desde ese momento hasta ahora, cuál fue la evolución de la misma. Por otra parte, ¿por qué estamos trayendo esto aquí? Hemos tenido algunas, digamos que, solicitudes de parte de federaciones o asociaciones relativas a la red de cuido por algunas modificaciones que se han generado por parte de Limas en cuanto a coberturas en los servicios infantiles. Y esto ha generado un poco de molestia en este ámbito. Perdón. El señor presidente, debido a que esto llegó a este nivel, solicitó que pudiéramos hacer una valoración, y mucho se basa en la problemática que desde el inicio del gobierno habíamos visualizado, que es la poca estandarización que inicialmente se tienen en las 3 modalidades que tiene el Estado de prestación de servicios y cuidado para poder ofertar de alguna manera esto adecuadamente. Me explico mejor. Ustedes saben que está Sensinay, está el PANI y están, digamos, todas las otras prestadoras propiamente privadas de red de cuidado que mediante una transferencia generan o gestionan este cuidado adecuadamente. Pero ahí vamos a ir, digamos que profundizando un poco. Hay, digamos que una no estandarización de estos procesos, y eso hace que tal vez ciertas coberturas sientan esas federaciones o asociaciones que no se les están dando adecuadamente. Por otra parte, también tenemos al MEP como un ente que ahora que ha venido avanzando en esta cobertura y que también tenemos que involucrar para poder eficientizar el recurso que tenemos en la población que más lo necesita. Y algo que necesito que ustedes también tengan en cuenta. Estamos hablando ahorita de red de cuidado del menor de edad, pero tenemos una red de cuidado ampliada y extendida que ya la hemos evidenciado tanto en adulto mayor como en persona con discapacidad. Y ahí es donde
al tener cada vez menos población infantil, de un año a otro disminuimos en 10.000 la cantidad de nacimientos, hace que también enfoquemos nuestra visión de una perspectiva diferente y que lo que el Estado ya presta se eficientice para poder de alguna manera lo que se transfiere mediante instituciones se haga de una manera adecuada a lo que sí realmente se necesita. Entonces, no sé si pueden poner la presentación. Esta es, digamos que la primera parte, porque lo que pretendíamos era dejar, y hay como un eco ahí, dejar en evidencia cómo había dejado la segunda vicepresidencia la ruta del cuido para poder trasladarla a la primera vicepresidencia y de ahí el estatus en el que está para poder ahora sí finalizar la misma o por lo menos actualizarla y digamos que de una vez por todas zafar los nudos que hacen que estas instituciones nos estén, digamos que solicitando cosas que tal vez desde las entidades estatales ya se está prestando a ellas. Entonces, ahorita lo van a tener más claro, pero quizás si nos comparten la presentación y si María José me asegura de que están los dos ministros. No estamos pudiendo resolver eso, porque la que expone soy yo, pero tengo el eco de Katia porque ella es la que está conectando a don Andrés y a doña Paula porque mi computadora no genera el vínculo de datos. Y hay posibilidades de que pueda presentar en la de Katia. ¿Y si están los ministros? Sí, Katia. ¿Y están escuchando? ¿Sí están escuchando, Katia? Ya se escucha. Ok, ya estamos compartiendo pantalla y ya ellos nos escuchan. Bueno, empezamos la presentación, no sé si la pueden proyectar porque no se ve aquí. Y vamos a estar, digamos que, pasando una línea base de ciertos puntos que se estaban gestionando en la ruta del cuido y así entonces ustedes puedan conocer luego a profundidad lo que se ha avanzado y lo que está pendiente, llegar a acuerdos y el objetivo final es estos acuerdos trasladarlos al Consejo Consultivo para que puedan tener, digamos, ya carácter vinculante con respecto a la toma de decisiones en la población infantil. Ahora sí, María José. Perfecto, ya está proyectada. Don Andrés y doña Paula, ¿pueden verla? Ok, perfecto, gracias. Bueno, gracias, don Andrés. Lo que se va a presentar es el levantamiento de información que se hizo sobre las 7 rutas, las 7 líneas que se habían definido sobre la ruta de cuido y el estado de situación a hoy, abril 2025. Estas eran las 7 rutas, las 7 líneas, perdón, que existían para noviembre del 2022, que tenía que ver con un análisis legal de la red de cuido, la homologación de costos de unidades ejecutoras, el análisis de órdenes sanitarias de CENSINAI, recursos humanos del MEP, el mapeo de centros de servicios de la oferta y sistemas integrados de información de la red de cuido y además la estrategia de copago. Estas fueron como los 7 ejes de acción de esa ruta de cuido generada en noviembre del 2022. Vamos a ver, ¿por qué no me deja pasar? Ok, sobre el eje 1, que es el análisis legal, haciendo un levantamiento de información con la mesa de trabajo técnica que estuvo definida desde el inicio en este proceso,
Se cuenta hoy con un proyecto de ley que es la Ley Orgánica de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Este proyecto de ley presenta una serie de regulaciones que se están considerando adicionales, que es la centralización de los servicios de cuidado en todas sus modalidades en una sola estructura, la autorización del modelo de atención, la atención de cómo se van a abordar las denuncias, el sistema de información de la red de cuidado, la georreferenciación y un tema de ventanilla única, que habían sido elementos, digamos, visualizados desde el inicio de la ruta. Hay dentro del contenido del proyecto propuestas sobre fuentes de financiamiento, se define la creación de algunas instancias adicionales que hoy no existen, como la DINARED CUDI y la Comisión Técnica Consultiva de la Red CUDI, y se derogan en este proyecto de ley algunos elementos y reformas de otras leyes. El proyecto que existe hoy surgió en un primer término en la segunda vicepresidencia cuando el tema estuvo a cargo, y en ese momento se habían hecho mesas de trabajo que consensuaron criterios técnicos y legales de las instituciones vinculantes de la Red CUDI, entre ellas las 3 instancias ejecutoras y otra serie de instituciones que también tenían responsabilidades vinculantes en la ejecución del sistema de cuidado. Y existió una segunda propuesta que es, digamos, la versión mejorada de la primera, que al trasladarse a la primera vicepresidencia se robustece a partir de criterios y aportes emitidos por este despacho, pero además se cuenta también acá con la participación de MIDESAF, de DESAF y de la STAF, ¿verdad? Entonces, es un producto de un proyecto que está muy, muy consolidado. Así está hoy, digamos, este eje o el estado de este eje. ¿Cuál sería la propuesta, digamos, en caso de que se tomara la decisión de darle continuidad a esta línea de trabajo? Que esta versión que hoy existe sea revisada por todas las instancias vinculadas, ¿verdad? Como una nueva ronda de revisión. Sin embargo, todo lo que había sido consensuado, sería como, ¿verdad?, el check de que lo que ya estaba era lo que vamos a dejar. Y que el 6 de mayo se pudiera realizar una mesa técnica legal para incorporar, en caso de que las distintas instituciones tuviesen alguna observación, que podamos hacer una mesa de trabajo. Las instituciones que eventualmente podrían ser convocadas serían MEP, INAMU, PANI, IMAS, ICODER, CENSINAI, FODESAF, Ministerio de Trabajo, Caja Costarricense de Seguro Social y la Secretaría Técnica de la Red CUDI. Todas ellas tienen de alguna manera responsabilidades a lo interno de esta propuesta de proyecto. ¿Y qué se estaría recomendando? Bueno, que cada institución nombre un enlace legal en representación de la institución que pueda leer el informe, leer el proyecto, revisarlo y traer las observaciones. Tal vez aquí, María José, para aclarar, ¿qué es lo que se pretendía? Hacer una visualización y un mapeo de todos los chiquitillos que estaban en el país. ¿Por qué? Porque todos los chiquitillos de alguna forma se benefician de estar en una red de cuidado. Ese mapeo tenía que venir, digamos que segmentado en cuáles son los chiquitillos que tienen pobreza o pobreza extrema, o en algunos casos vulnerabilidad. ¿Con qué fin? Con el fin realmente estaban insertados en una red de cuidado. ¿Para qué? Para no seguir perpetuando el círculo de la pobreza. Y con esto, esta georreferenciación no solamente de la capacidad instalada país para poder saber si tenemos realmente una red de cuidado, después tener más facilidades en cuanto a el modelo de atención, estandarizar y ver la unificación de todas las modalidades que presta el Estado, y con lo que presta el Estado decir, bueno, sí, tenemos esta capacidad para poder ofertar estos servicios, pero no tenemos la claridad de la demanda, y esta demanda de alguna manera tenemos que mapearla y consensuarla. Por eso se requería ese sistema de información. Esa es la premisa y la base. Y ahí, obviamente, se generó una solicitud de análisis legal. ¿Con qué fin? Con el fin de empezar. A partir de ahí, si había viabilidad jurídica. Gracias. Y a partir de esa viabilidad jurídica, entonces continuamos y ustedes van a ver que cada una de las partes de esta ruta viene desglosando esa premisa o esa idea inicial, ver cómo se mapea en el país a todos esos chiquitillos, se georreferencian las unidades y de alguna manera se verifica que todos ellos están insertos según sus necesidades en una red de cuidado. Y ahí entonces María José va a continuar con el segundo y poco a poco van ustedes ir entendiendo el desglose del porqué.
Respecto del eje 2 de homologación de costos de unidades ejecutoras, parte del levantamiento de información que hicimos previo a Semana Santa justamente fue que teníamos conocimiento que se había coordinado la posibilidad de una consultoría con el BID, ¿verdad?, a través de la primera vicepresidencia sobre costos y diseño de copago de la red CUDI. Desde la mesa técnica se sigue considerando primordial retomar la homologación de líneas esenciales de servicios, es decir, un kit básico de servicios a ser costeados con las respectivas justificaciones técnicas de por qué sí o sí serían esos los servicios esenciales y básicos a poder costear. ¿Esto por qué? Porque los criterios, los estándares de calidad, digamos, ofrecen un escenario muchísimo más amplio que definitivamente el Estado no está en capacidad de cotejar, ¿verdad? Entonces necesitábamos definir, me parece indispensable definir un criterio, un kit básico de servicios. Este eje había quedado en su momento, digamos, a la espera de posibles resultados de esta consultoría. Entonces, dentro de las acciones que desde la mesa técnica pudimos analizar es que es necesario conocer cuál era el estado de situación de esta consultoría, si había avanzado, si estaba en proceso o dónde estaba. Pero además, las unidades ejecutoras recordarán que cuando este eje de costos había arrancado, homologamos una suerte de kit básico de servicios entre las tres instituciones y habíamos definido costos promedio para cada uno de esos servicios. Entonces, esa matriz de costos está para ese momento que se hizo y lo que consideramos importante, y bueno, ya de hecho con la Secretaría lo hicimos un poco para tener información, se le envió a las tres unidades ejecutoras esa matriz a fin de que puedan actualizarla con los costos a valor presente, ¿verdad?, el día de hoy. Y lo que se solicitaría sería tal vez a las instituciones que nombren un enlace técnico que puedan participar en una mesa de trabajo donde retomemos el tema de la homologación de costos y el análisis para ello. Ok, tal vez aquí nada más, nuevamente. Esa homologación de costos, ¿qué quiere decir esto así en plata blanca? Sensinay, yo creo que todos saben en qué consiste y cuál es el paquete de servicios. Pero ustedes sabían también que el IMAS y el PANI pagan para poder tener a chicos en red de cuido. Pues nos dimos cuenta que, por ejemplo, algunos lugares que pagaba el PANI les daban ballet, se los llevaban una vez por semana al cine y otro tipo de servicios que obviamente generaban un costeo mayor, pero que al fin y al cabo eran, digamos, externalidades positivas, pero que no eran de alguna manera estandarizadas en otros centros de servicio. Entonces, ¿qué hacía la persona que quería? Ah, no, yo quiero que a mí el subsidio me lo da el PANI, no el IMAS, o no, o para qué yo quiero ir al Sensinay si de alguna forma ahí me dan y otra cosa que de alguna manera era beneficiosa o por lo menos se tenía el concepto de beneficio para la persona. No, hay algo básico que sí se tiene que tener y que esos son los criterios de calidad que en ese momento se sacaron y de eso básico es lo mínimo que tiene que brindar cualquiera de estas unidades. Y así también en eso básico, si la unidad pretende generarle más servicios, perfecto, pero esos no se pueden subsidiar, porque en alguna medida hay un estándar para esto y eso es lo que de alguna forma se subsidia. De ahí que lo que mencionaba María José, ya existen los costos de estos, hay que sumarle los del MEP, porque el MEP en ese momento no se había mapeado y ahora está siendo un importante partícipe de la estrategia, pero más allá es que ustedes van a ver en la siguiente, Sensinay desde que se inició estaba bastante debilitado y la prestación del servicio de alguna forma no se podía dar en la ampliación que se tenía visualizado. Ya esto ha evolucionado y ahí es donde ustedes poco a poco van a ir viendo el por qué se tiene que ir migrando a esa estandarización, pero más allá en valorar y validar si efectivamente requerimos mayor ampliación con una oferta privada o si ya con lo que nos está dando Sensinay, MEP y tal vez algunos lugares de no cobertura podemos cubrir a estos menores. Ahí se los voy dejando. Siguiente. Sí, tal vez aquí nada más destacar que hay un nudo crítico o un gran reto respecto de lo que de lo que mencionaba la doctora, porque justamente requerimos para lograr este proceso de homologación que las tres unidades ejecutoras visualicen esto con un enfoque de trabajo en red y no de manera individual por institución, ¿verdad? Y esto es importantísimo para poder homologar.
Respecto del eje 3, que es el que la doctora mencionaba sobre las órdenes sanitarias, en los Sensinay se ha venido trabajando de manera importante a nivel del Ministerio de Salud y Sensinay sobre este tema. Se están haciendo ajustes que ya están por salir, me parece, normativos respecto de el proceso de aplicación de normas de habilitación, porque hoy los Sensinay se les aplica la norma de habilitación que se le aplica a cualquier otro establecimiento, ¿verdad? Siendo que por la prestación del servicio que brinda, no todo lo que se solicita le aplica. Entonces, tenemos muchos Sensinay con órdenes sanitarias por cosas que no deberían estárseles aplicando. En el 2024 se atendieron 12 órdenes sanitarias, para el 2025 se tiene programado atender 126 órdenes sanitarias. Aquí está la distribución regional de esta planificación para el 2026 y acá está un poco la proyección de presupuesto que se ha venido inyectando a Sensinay desde el 2023 y que está proyectado para el 2026, donde se está inyectando muchísimo el abordaje de órdenes sanitarias para 2025 y para 2026 también todo lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo, porque no era un rubro que fuera incorporado en los Sensinay, entonces se iban deteriorando paulatinamente sin que se estuviera considerando el mantenimiento preventivo. Con respecto al tema… Tal vez aquí, perdón, nada más, le atravieso el caballo. ¿Qué pasaba entonces en ese momento? Estaba el Sensinay y habían, por decirlo así, 100 chiquitillos. De esos 100 chiquitillos, de ahí el Sensinay estaba en pésimas condiciones o estaba cerrado y entonces era absorbido por el mercado privado, subsidiado por el PANI o por el IMAS. Ahora ya tenemos Sensinay. Ya podemos absorber a esos 100 chiquitillos. Pero ¿qué es lo que está pasando? De alguna u otra manera, entonces están queriendo continuar con ese subsidio y continuar con esos entes privados. Y el Sensinay se nos está quedando con capacidad ociosa. Imagínense. Entonces estamos generando una duplicidad de procesos. Puede ser que perfectamente en otros lugares sí sea requerido, pero ahí es donde, bajo este análisis y bajo este reforzamiento de la prestación del servicio de Sensinay con adecuados criterios de calidad, entonces podemos aumentar de alguna forma esta capacidad, brindar servicio a estos chiquitillos de esta región y buscar de alguna manera otras alternativas para quienes no puedan llegar o de alguna forma esos subsidios utilizarlos en otras líneas de trabajo con mayor eficiencia. ¿Me están comprendiendo un poco también el viraje que esto ha hecho, aparte del menor nacimiento de nuestros menores en el país? Gracias. Sobre el eje 4 que tiene que ver con los recursos del MEP, tenemos reportado que para el 2024 151 servicios educativos fueron asignados como parte de la estrategia para la asignación del servicio educativo de preescolar en centros de cuidado y desarrollo infantil. Y que respecto al 2025 se iba a tener ya como una proyección para finales de mes de abril respecto de algunos casos para valoración de este tipo de servicios educativos. Entonces acá, como en la mesa técnica no teníamos conocimiento respecto de del estado de este eje, lo que recomendamos es que se solicite al MEP el estado de situación de estos servicios educativos asignados. Respecto de en qué consisten puntualmente estos servicios educativos, si se mantienen para el 2025 y cuántos más se van a adicionar para el 2025. Y solicitar también al MEP la propuesta de planificación y cronograma para operacionalizar el artículo 3 de la Ley 9220, en la cual dentro de lo que se indica es que el MEP deberá implementar alternativas de atención complementarias al programa educativo, ¿verdad? Entonces, sabemos que respecto del tema de cuido y los organismos y la propuesta que surgió en estos últimos meses de modificación de alguna de las unidades ejecutoras, se basaba en un supuesto de este artículo operacionalizado, ¿verdad? Entonces aquí sí es importante solicitarle al MEP cómo proyecta esta operacionalización, siendo que es una responsabilidad de ley en este momento. Tal vez aquí nada más cerrar igual. Cuando entramos, obviamente, nos cuentearon de que la casa estaba ordenada, nada más fuera de la realidad, y el MEP fue una cajita de Pandora, al igual que el Sensinay y otras instituciones. Entonces, mientras hacíamos el mapeo de la realidad en la que se encontraban las instituciones, pasó tiempo, ¿verdad? Entonces, ya ahora nos dimos cuenta, mediante la gestión en el Ministerio de Educación, que
hasta centros educativos se han tenido que cerrar porque no hay suficientes estudiantes para poder compensar la necesidad. Y así, entonces, mucho se ha tenido que reasignar. El MEP ha sido un brazo importante más bien en este apoyo en red de cuidado en menores. Y ahí es donde podemos ahora sumarlo a esta estrategia que no la teníamos mapeada inicialmente, pero que ya ahora con los cambios demográficos que han existido, la cantidad de nacimientos y la capacidad ociosa que se está presentando en el MEP por este cambio poblacional, podemos perfectamente sumarlo a algo que ya ellos tienen presupuestado, tienen infraestructura y hay que usarla eficientemente. Sobre el eje 5, respecto de mapeos de centros de oferta, bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el 2024 se logra finalizar un estudio de oferta y demanda que se había iniciado desde mucho antes. Ya se cuenta con la licencia para poder georreferenciar todos los centros de cuidado. En este momento solo tenemos información de habilitación de los CEN-SINAI, ¿verdad? Si bien es cierto, se encuentran registrados y georreferenciados 1.300 centros en las diferentes modalidades, ¿verdad? Solo tenemos certeza de la habilitación de los de CEN-SINAI. ¿Por qué? Porque en este momento no hemos logrado gestionar con MINSA cómo jalar esta información de parte de las áreas regionales. Necesitamos saber si esos 1.300 están habilitados, ya cerraron, tienen orden sanitario, ¿cómo están? ¿Verdad? Y esa es una información que debe venir del ministerio. Adicionalmente, ya se está trabajando en la planificación del proceso para lograr la interoperabilidad entre el sistema de georreferenciación y la página de la Secretaría Técnica de la Red CUDI. Acá tenemos dos nudos críticos específicos y es que para avanzar en el tema de mapeo, de sistema de información, de georreferenciación, la Secretaría Técnica ha indicado que requiere un apoyo más focalizado de TI del PANI para avanzar en estos procesos digitales y que definitivamente no es posible tener la certeza de la georreferenciación y el estado de los centros de cuidados referenciados sin la información sobre su localización y sobre su estado de habilitación actualizado. Al respecto, ya se están haciendo las gestiones para coordinar con Ministerio de Salud el abordaje del punto vinculado con la habilitación de los centros y quedaría pendiente a partir de las decisiones de esta mesa también el apoyo solicitado al PANI. Así tenemos en este momento el mapeo, digamos, georreferenciado de los 1.300 centros de oferta de servicios por región y además por tipo, ¿verdad? Si es un SIDAI, si es un SECUDI, si es un hogar comunitario. Entonces, así tendríamos el mapa. Lo que necesitamos hoy es saber si así como están, son los que tenemos habilitados para funcionar, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente punto, igual. El Ministerio de Salud lo que tiene es referenciado los centros de atención integral, que se llaman los CAI, y eso los habilita. Y pueden ser múltiples cosas, desde adulto mayor, ¿verdad? Son CAIs, niños son CAI, todos son CAIs. Y eso es lo que estaba mencionando María José, de que tiene que haber una habilitación para chicos, o sea, algo, pero bueno, hay demasiado que hacer en regulación en el Ministerio de Salud y eso es algo más de lo que hay que hacer, ¿verdad? De lo que mucho que se ha quedado pegado y pendiente. Pero entonces aquí, doctora Marín, necesito ver cómo se sienta ya con Alan, con el Departamento de Transformación Digital, con los compañeros del PANI, interoperan y hacen el levantamiento de los CAI y así como se hizo con CONAPAN, de sacar cuáles eran centros para adulto mayor, empiezan a sacar los de cuidado infantil para poder hacer el levantamiento y tenerlos ubicados. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sueño aquí? El sueño aquí, yo se los decía, es yo, mamá o papá o cuidador, decir, bueno, me acabo de pasar a San Pedro y tengo 2 chiquitillos, uno de 4 y uno de 6 y necesito algún centro de cuidado. Me meto a alguna plataforma y busco centros de cuidado en San Pedro y me geolocalizo para ver cuáles son los que están periféricos y que me brinde no solamente la disponibilidad del cupo, cuáles son, sino también de alguna forma el perfil por los cuales yo voy a ingresar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en pobreza extrema, probablemente se me vayan a aperturar y tener la posibilidad de buquear
Sensinay, Secudis u otros similares. Si no, por lo menos voy a tener la posibilidad de buquear algunos privados que se pueden aperturar. Y ahí es donde la idea era llenar un formulario, poder enviarlo y que alguien lo analice para poder ver, de acuerdo al perfil de Cinerube, cuál es el que le corresponde. Y también, dependiendo si usted no está tal vez pobre, muy pobre, vulnerable, pero que quiere acceder a alguno de los servicios, podría generar hasta un copago que más adelante se va a ver. Pero eran opciones para poder no solamente tener facilidad a la hora de acceder a la red de cuidado, ubicación, sino también para tener la seguridad de que estamos a todos estos chiquitillos dándoles lo que necesitan. Ese era el sueño y por eso es tan importante la georreferenciación y la ubicación de todas estas unidades. Ahora sí. Sobre el tema de sistemas de información, el estado actual es que, bueno, contamos ahorita con términos de referencia ya finalizados del proyecto SIS Red CUDI para las mejoras del sistema requeridas en colaboración con UNICEF. Aquí es importante destacar que de parte del PANI se han sumado acciones operativas a la Secretaría Técnica, se ha brindado contenido presupuestario, espacio físico, apoyo logístico, material, equipo, personal, se logró contratar un profesional en tecnologías de información, que eso nos tenía trabados a la Secretaría respecto a la posibilidad de avanzar en el tema tecnológico. Se está migrando de la infraestructura del CIS, del Cinerube y del PANI al PANI. Ya en estas semanas hemos establecido la coordinación con las dos instituciones para avanzar en el tema. Se está mejorando la integración de la página web, georreferenciación, y se va a integrar el sistema de la red CUDI. Se está trabajando la actualización del reglamento del SIS Red CUDI para regular el uso por parte de las instituciones y de los ECUDIs, y se está creando la estrategia para la puesta en producción del sistema de la red CUDI. Con la Secretaría Técnica hemos acordado que al 16 de mayo ellos deben tener lista el plan de trabajo y el cronograma para poder finalizar todo lo que tiene que ver con este eje del sistema de información. El sistema nos iba a permitir tener información de todos los chicos vinculados con cuidado también, dependiendo de las características que cada población tuviera. Y el último Tal vez nada más aquí, nuevamente para adherirle, ya estaba por lo menos la plataforma, ¿verdad? Ya se había hecho el enlace para iniciar, ya se tenía las conexiones, hasta un ingeniero, ¿verdad? Se hizo todo para poder tener esa sostenibilidad en la ejecución, en la programación y en todo lo que requiere la página. Ahí fue donde la dejamos y la entregamos, ¿verdad? Y lo que seguía era la alimentación, la interoperabilidad y todo lo que demás, pero por lo menos ya está ese esqueleto inicial para poder darle continuidad. Y el eje 7, que es el último vinculado con la estrategia de copago, este es con el que menos se ha podido avanzar, digamos, se tiene al día de hoy. Es importante mencionar que si bien es un eje que venía pensado desde el inicio como parte de la ruta de cuidado, también esto se vino a ver reforzado por una disposición de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Actualmente lo que se tiene es un estudio para determinar la factibilidad de obtener financiamiento alterno para el aumento en la cobertura y la mejora en la calidad de los servicios de cuidado y desarrollo integral de la RECUDI. Es importante mencionar que finalmente este estudio en términos generales lo que nos arroja es que efectivamente se requeriría una inversión muy alta para poder realizar la universalización de la red CUDI y que sí o sí no podríamos hacerlo, digamos, sin la participación, el tema de copago sin la participación del Estado, ¿verdad? Los organismos, las organizaciones y las empresas privadas han manifestado como parte del estudio que se levantó su anuencia a participar, ¿verdad?, de manera tripartita con el copago siempre y cuando el gobierno se sume. Y aquí el tema es importante porque para efectos de copago no toda la población que requiere copago está en temas de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Y todos los recursos del Estado en este momento están enfocados a esas poblaciones. Entonces, bueno, este es el tema que ha tenido menos avance, pero justamente por las particularidades que presenta. Ahora, bueno, no sé si la doctora quiere hacer alguna acotación respecto de este eje antes de iniciar con la propuesta de acuerdos que nosotros traemos. Sí, vean, copago es algo
muy importante porque, por ejemplo, yo sé la calidad de servicio que tiene Sensinay y en algunos lugares hay una capacidad ociosa, tal vez porque no hay suficientes chiquitillos que puedan ser beneficiados del Ya le servicio. doy la palabra, don Y Andrés. si yo en alguna medida no tengo pobreza extrema, pero puedo pagar por el servicio de Sensinay, al Sensinay tal vez le serviría poder tener no solamente esos chiquitillos, sino un ingreso. Y ahí, de alguna forma, podríamos aperturar la opción de que personas que no estuviesen en esos estratos pudieran ingresar a un servicio de tanta calidad como Sensinay. Y así a otros servicios que también perfectamente podrían calificar mediante algún tipo de subsidio escalonado o un copago, que era el esquema que se estaba analizando. Entonces, eso es, digamos, para que tengan una visión de la intención de hacer este ejercicio de copago. Entonces, no sé, yo creo que ahí queda. Don Andrés tiene la manita levantada. Vamos a ver si se escucha, si no yo Sí. hago interpretación aquí. Don Andrés, adelante. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la presentación. Espero que me escuchen. Comentarios y consultas muy rápidas, muy sencillas. Número uno, sobre el proyecto de ley, sí, efectivamente, el Ministerio de Trabajo había entregado observaciones formales, había hecho recomendaciones en materia de financiamiento y una vinculación del servicio de fondos de empleo y diversos. Pero entendí, van a pasar la última versión para ver si el texto que ya habíamos revisado, en caso de tener alguna nueva situación, plantearla. ¿Es así? Sí, señor, es así. Don Andrés lo que está indicando es que sí, que efectivamente el Ministerio de Trabajo ya había participado de las mesas con el proyecto de ley y que él le quiere reafirmar si lo que se va a hacer ahora es, o la propuesta es enviar la última versión para revisión. Adelante, don Andrés. Jurídicamente hablando, digo. De acuerdo. Nada más para que se entienda que la posición final con respecto al fondo lo toma el Ministerio de Trabajo como ministerio, número uno. Pero bueno, eso perfecto, y a la orden para que pasen el documento, lo revisamos muy rápido, y el 6 de mayo hay una mesa, ahí estaremos también con sapo, ¿verdad? Eso con respecto al proyecto de ley. Gracias. Don Andrés, disculpe para poder ir trasladando la información. Don Andrés indica que se solicita que la consulta del proyecto de ley se dirija exclusivamente al Ministerio de Trabajo y no a la de SAF, porque el criterio final lo brinda el Ministerio de Trabajo y que ellos estarían participando activamente en la mesa del 6 de mayo de análisis legal. Adelante, don Andrés. Don Andrés consulta respecto del tema de la homologación, que si sería un modelo de gestión donde se definan costos, sus servicios básicos, población beneficiaria y que si tenemos respuesta o hay avance sobre el estudio del BID. Lo que se pretende con el estudio de costos es justamente que las 3 unidades ejecutoras definan entre las 3 un kit básico de servicios que pero tal vez, María José, para no, digamos, desmeritar el trabajo que ya se ha hecho. O sea, ya se había hecho un estudio de kit básico de servicios y ya se había aprobado y es más, se había llevado al Consejo Consultivo y de alguna forma ya había estado validado. Aquí tal vez lo que sí no se tenía era al MEP incluido en esta propuesta. Solamente se tenía IMAS, PANI y Sensinay. ¿Qué podríamos hacer? Que sería la propuesta y que tal vez ahora cuando se lean ellas podían ustedes robustecerlas o validarlas o mejorarlas. Es meter al MEP, pero más allá de meter al MEP es actualizarlo, porque si esto ya tiene 2 años y en esos 2 años de mucha
cosas pueden haber pasado, y también podríamos con esto responder a la solicitud que hicieron las organizaciones de revisar los costos de subsidio que están percibiendo. Correcto. Bueno, nada, hay dos partes que son muy rápidas, entonces como punto y es, uno, hay un documento preparado por el Sistema Nacional de Empleo que se llama Modelo de Gestión, está en la página web del CR, yo les puedo facilitar, un documento me parece que ordena muy bien la lógica, sobre todo la... ¿Bueno? Sí, señor. No, quiere decir que hay un documento que podría usarse de referencia, se llama Modelo de Gestión Sistema de Empleo, y es todo el marco lógico del sistema de empleo, equivalente, digamos, al de cuido, define los usuarios, los servicios, tipos de servicios, etcétera, y se agregan los que se agregaran. Lo voy a colocar luego en el chat para referencia. Pero decía que además de los que estamos viendo en esta presentación, hay unos servicios que quizás quedan fuera del radar. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo e INA colocaron dentro de becas para formación para el empleo, becas para cuido. Entonces, el estudiante o la estudiante recibe una transferencia monetaria para que durante el proceso de aprendizaje también tenga un recurso del INA, para que no por supuesto COSAP o del Ministerio de Trabajo para cuido. Y hay unos recursos que en el marco de la actualización se podrían también colocar dentro de este Perfecto. Sí, vamos a consultarlo. Don Andrés está recomendando revisar que en la página de la estrategia Brete hay un documento de modelo de gestión donde incluye como todos estos elementos que hemos visualizado, pero que considera otra serie de servicios que podrían analizarse para incluir en este modelo de costos, y que además refiere que el Ministerio de Trabajo con INA también tienen una línea de trabajo de becas para cuido, ¿verdad? Que entonces podría ser considerado. Entonces vamos a revisar este documento. Exacto. Ya voy cerrando. Con respecto a órdenes sanitarias, me imagino que la de SAP, pues ustedes tienen listado de la 126, lo digo para dar equilibrio de recursos que puedan trasladar eventualmente adicional en hay zonas de calificación, y obviamente para ir considerando todo esto, pues no hay que con respecto al punto de órdenes. Con respecto a órdenes sanitarias, refiere que el ministerio, si el ministerio tiene ya la priorización de esas 126 centros que es necesario resolver de orden sanitaria, y que sería importante tenerlos claro para la consideración de presupuesto 2026, pero yo entiendo que ya fue considerado por parte de la doctora y de doña Marianela. Tal vez aquí le comento, desde que, sí, como se pasó se pasó al Ministerio de Salud, entonces más bien ahí fue más sencillo coordinar, e igual después de cambiar a la directora anterior, la ejecución real de las modificaciones y mejoras, porque en inicio se hizo un mapeo y un levantamiento en ayuda del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y de toda la infraestructura de los ENSINAI a nivel del país, porque ni siquiera eso se tenía levantado, de cómo estaba el estado actual y de cuáles eran las necesidades, y se hizo, digamos, un protocolo de colores, en donde lo rojo era, bueno, estaba cerrado, ¿verdad? Porque casi que era un atentado, y a partir de ese protocolo se empezó a hacer las mejoras. Como no había presupuesto, se empezó poco a poco a trasladar el presupuesto de acuerdo a ejecución, y por eso es el crecimiento tan importante que ha tenido, no solamente por la parte de la gestión, sino porque se ha tenido que hacer un trabajito de hormiga, de levantamiento, modificación, mejoras, hasta ahora ya tener el mantenimiento. Listo. ¿Alguna otra consulta, don Andrés? No, es cierto que ustedes haya mejorado la decisión de secretaria positivamente. Y la última que ya no tiene que ver con la presentación es con respecto, se ve en este punto, es otro punto, darle seguimiento a la directriz o resolución del INA relacionada con cuidado, que se publicó y después ya se dio por baja, la concordancia del manual de procedimientos de acuerdo a la última reunión que tuvimos con las organizaciones de cuidado. ¿El tema está acá? No, señor, no está el tema acá. Entiendo que van a tener una reunión los jerarcas la próxima semana con presidencia. Gracias, don Andrés. Don Andrés consulta si en esta línea está el tema que surgió con las organizaciones de la directriz. Entonces, le estoy indicando que no forma parte de esta sesión. Bueno, como para darle continuidad,
la propuesta que la mesa técnica, ¿verdad?, que nos reunimos para ver el avance de la ruta de cuido, traemos son acuerdos vinculados con cada eje, pero que también ya los vimos en la presentación. Respecto del eje 1, la propuesta sería justamente que las instituciones vinculantes revisen la propuesta de proyecto de ley que les será enviada, definan el enlace técnico legal para que analicen el documento y se presenten a trabajar con nosotros el martes 6 de mayo y definir el plan de acción para efectos de si es necesario incorporar algún tema de observaciones adicionales, y estaríamos proponiendo entonces que para la sesión de mayo de este Consejo Presidencial Social pudiésemos traer el avance o el plan de trabajo en su defecto si fuese que es necesario planificar algo de mejora en este proyecto. Eso con respecto al eje 1. Con respecto al eje 2, que tiene que ver con la homologación de costos, estaríamos recomendando darle seguimiento al estado de avance de la consultoría que se había conversado en algún momento con el BID sobre el estudio de costos y estrategias de pago, que las 3 unidades ejecutoras completen y actualicen la matriz de costos que ya había sido elaborada, ¿verdad?, que definan un enlace técnico para este trabajo en la definición de el modelo básico de servicios. Aquí ojalá, si pudiese ser factible, las mismas personas que participaron en los procesos iniciales, ¿verdad?, y efectuar la primera mesa de trabajo el martes 6 de mayo y definir el plan de acción en caso necesario y presentar esa información en la sesión de mayo del Consejo Presidencial Social, el avance. Con respecto al eje 3, recomendamos darle continuidad desde el Consejo Presidencial Social con el Ministerio de Salud a la modificación de la normativa de habilitación, ¿verdad?, para poder resolver el tema de la habilitación de los CENSINAI y tener un escenario real de cuántos establecimientos realmente estarían bajo la aplicación de normas sanitarias, y que CENSINAI presente periódicamente un reporte de abordaje y resolución de órdenes sanitarias a fin de contar con un debido registro de los centros de cuidado habilitados. Aquí pareciera importante definir cada cuánto podríamos hacer ese reporte, si cada 6 meses, si cada 3, ¿verdad? De ahí va a depender de la ejecución y cómo ellos puedan definirlo. En el eje 4, solicitar al Ministerio de Educación que para la sesión de mayo presente un informe sobre el estado de situación de los servicios de cuidado, de los servicios educativos que son asignados a los centros de cuidado, en qué consisten, a cuánta población están apoyando, cobertura geográfica, si se mantienen al 2024 y cuántos estarían adicionando al 2025. Y solicitar la propuesta para operacionalizar el artículo 3 de la Ley 9220, ¿verdad?, donde se establece que el MEP deberá implementar alternativas de atención complementarias al programa académico. Esta propuesta sugerimos o es necesario más bien que incluya planificación de acciones, así como el planteamiento temporal para su ejecución, y recomendaríamos que esta propuesta sea presentada en la sesión del mes de junio, ¿verdad?, porque como tiene que ver con un tema de planificación y demás, creemos que lleva un poquito más de tiempo. Para efectos de acuerdos del eje 5, nosotros estaríamos solicitando o recomendando que se le solicite al MINSA los reportes de los centros de cuidado habilitados de manera centralizada y actualizada, que permita dar cuenta del estado de habilitación de los centros, ingreso de nuevos centros, cierre de algunos centros, permitiendo que se alimente la plataforma de georreferenciación. Recomendaríamos que se analice la posibilidad de digitalizar este proceso y que la Secretaría pueda acceder a actualizaciones definidas por norma del MINSA. Y para la primera semana de mayo, la Secretaría Técnica tiene la tarea de contar con la planificación del proceso para lograr la interoperabilidad entre el sistema de georreferenciación y la página web del sistema RedCUDI. Y aquí estaríamos incluyendo la solicitud para que se tome ahora como acuerdo de que el PANI realice las gestiones internas a fin de brindar un apoyo más focalizado desde el Departamento de TI para lograr avanzar en todos estos temas de informáticos y tecnológicos. Respecto de la página web, la georreferenciación y el sistema de información. En el eje 6, lo que proponemos de acuerdo es que la RedCUDI, la Secretaría Técnica, presente al 16 de mayo un plan de trabajo con actividades y cronograma para lograr la ejecución de las líneas de acción vinculadas con este eje.
mejoras en el sistema de Red CUDI, la migración de la infraestructura de Cinerubia a PANI, la integración de la web de georreferenciación y el sistema de cuido, aprobación de la comisión consultiva de la actualización del reglamento y el planteamiento de la estrategia para la puesta en producción. La idea es que toda la planificación para lograr estos 5 productos esté definida para el 16 de mayo. Y finalmente estaríamos haciendo una propuesta de acuerdo político, que tiene que ver con que si todos estos acuerdos que estamos proponiendo son aprobados en este Consejo Presidencial Social, estos acuerdos sean llevados a la Comisión Consultiva, que es la instancia máxima de coordinación de la red de cuido, a fin de que las mismas sean vinculantes para la respectiva ejecución y seguimiento. Y en este caso, pues el seguimiento de esta propuesta de acuerdo quedaría bajo la responsabilidad de la presidencia ejecutiva del PANI, quien preside el órgano colegiado. Entonces, esa sería en términos muy generales la presentación y la propuesta del equipo técnico que hicimos la revisión del tema. Creo que lo único que habría que sumar es lo que dijo el ministro Romero sobre que ellos también tienen un tipo de beca para cuido de INA y trabajo. Ajá. Y esa validación para poder de alguna forma tener los mismos, ¿qué mencionó? El mismo formato que hicieron de costeo, ellos, modelo de gestión en esto, o por lo menos esa retroalimentación, que sería como sumarle el acuerdo al punto. Sería analizar el modelo de gestión de la estrategia Berete, ¿verdad? Que es lo que don Andrés está solicitando, para definir digamos, cómo podríamos de alguna forma equiparar o linear ese modelo de gestión e incluir aquellos servicios que se consideren pertinentes de ser incorporados a la propuesta de red de cuidado. Perfecto, sí, si ponemos nada más eso, y esos serían, digamos, todos los demás acuerdos. Ahora sí, abro el espacio para algún otro comentario, duda, aclaración. Bien, esos serían los acuerdos del eje 1, 3 acuerdos específicamente con la revisión del proyecto de ley, efectuar la mesa de trabajo, definición de un enlace legal para la mesa de trabajo y presentar un plan de acción y avance para la sesión de mayo. Esas que todas las instituciones que se habían dejado ahí, que no tenían conocimiento inicial, van a tener conocimiento, y las que de alguna forma quieren actualizar la propuesta legal que se había hecho en el inicio, también la cojan para que puedan hacer las correcciones y modificaciones. Eso sería básicamente para poder tenerlo para el siguiente Consejo Presidencial Social. Okay. ¿Algo observaciones? No, pero usted tiene uno aquí. Vean, tal vez aquí primero es revisar la parte legal, principalmente porque esto, no sé si quedó entendido al inicio, era algo que tenía solamente como vicepresidenta de la República, pero ahora lo están delegando para poderle dar continuidad al Consejo Presidencial Social. Es una nueva delegación y entonces hay que nuevamente estructurar la parte de red de cuidado y poder, digamos, dar evolución a cada uno de los ejes. Entonces ahí es donde lo que pretendemos es, mediante ya el Consejo Presidencial, darle seguimiento a las mesas técnicas y en esas mesas técnicas tener los entregables y esos entregables luego devolverlos a Presidencia para que pueda retroalimentarnos de qué seguir. Tal vez aquí, doctora, mencionar que la propuesta de proyecto de ley no es nueva, ¿verdad? Lo que se quiere es un refrescamiento de parte de las instituciones que habían participado ya en estas mesas de trabajo, es decir, las instituciones no estarían partiendo de cero, lo que está aquí había sido definido en conjunto y lo que se quiere es refrescamiento y ver si hay algo que se hubiese quedado por fuera, que quieran retomar, ¿verdad? Pero no es que sí, de la última revisión que ellos tuvieron, ¿verdad? Pero es como un refrescamiento en esta propuesta final. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, si están de acuerdo con este acuerdo o esta propuesta de 3 acuerdos en el eje 1, quienes conforman el quórum, sírvanse a levantar la mano.
Ok, por unanimidad queda acordado. Siguiente eje, el eje 2, darle seguimiento al estado del avance de la consultoría por parte del BID sobre el estudio de costos, porque eso sí nos sirve para poder actualizarlo. Las 3 unidades ejecutoras complementarán y actualizarán la matriz y efectuar la primera mesa de trabajo técnica el martes 6 y presentar el plan de trabajo y avance en la sesión del Consejo Presidencial Social. ¿Observaciones con respecto a este eje? Señor Vicepresidente. Vamos a ver, el BID efectivamente ofreció hacer esa consultoría. Nosotros le hemos estado apoyando para que nos den algún resultado. Esta semana nos dieron un informe preliminar que ellos consideran que es confidencial porque no es el resultado final. Yo lo leí y no les puedo decir, digamos, detalles porque es confidencial, pero sí se ve que lamentablemente lo único que están haciendo es comparando los modelos de costo del PANI con los del IMAS y con los del Sensinay, nada más. O sea, no están, que lo que nosotros le pedimos, que era que nos dijeran cuáles eran los costos para el paquete estándar de servicios en función de si la unidad tenía 20 niños, 40 niños, 60 niños. O sea, nada de eso está ahí incluido en ese borrador. Entonces, nosotros vamos a tener la otra semana una reunión con ellos, pero también fue muy curioso que el consultor nunca se comunicó con nosotros. Entonces, yo no sé cómo pretendía él hacer algo si no sabía ni lo que estábamos pidiendo hacerle. Es algo rarísimo, yo nunca he visto una consultoría así sin comunicación con el que está o el que va a recibir el resultado. Entonces vamos a ver qué podemos arreglar nosotros con el BID la otra semana, pero no pinta bien que nos vayan a dar la información que nosotros les pedimos. Perfecto, muchas gracias. Tal vez ahí sí sería bueno porque como ustedes pactaron esa consultoría, si pudiésemos dentro de la retroalimentación, porque a veces cuando ellos entregan un borrador puede generarse cambios o mejoras o generar otro producto, ¿verdad? Porque si no fue el resultado que se pretendía, no se da por recibido y lo que se hace es la modificación de lo que sí se tiene que dar por recibido. Entonces, tal vez ahí para que se haga acompañar de la mesa técnica que por lo menos trabajó en inicio los costos para que ellos de alguna manera vean que eso ya se tenía, que fue lo que entregaron y que lo que se pretendía era otro producto. Pero igual ahí podemos darle seguimiento más bien desde lo que usted nos está brindando como retroalimentación, señor vicepresidente, a lo que sí pretendemos tener como producto. Entonces, pero igual quedaría como ese punto ahí. ¿Está bien? ¿Algo más? Bueno, si están de acuerdo entonces con esa propuesta, de acuerdo en el eje 2. Tal vez en el tema, en el punto 2, ahí lo importante, o si es importante igual, pero adicional a ponerse de acuerdo en el kit de servicios básicos, hay que ponerse de acuerdo en cuánto se va a pagar por esos servicios básicos. Yo entendía que la idea era no solo que las 3 instituciones ejecutoras presentaran los mismos servicios básicos, sino también que pagaran lo mismo por ese kit básico. Y hay que ponerle un número a cuánto se va a pagar por ese kit básico. Es que parte de lo que se pretendía por lo menos era obtener cuál es el costo de esto y basado en el costo de esto saber cuánto es lo que se subsidia. Y ahí es donde de alguna forma se tenía, el primer paso que fue realmente complejo, aunque suene sencillo, fue tener el kit básico, porque todos querían tener su propio kit básico, ¿verdad? Y de ahí no puede ser. Entonces, estandarizar ese kit básico fue todo un logro. Y a partir de ahí decir, bueno, esto es lo mínimo que usted le puede ofrecer a el menor en una red de cuidado y es lo subsidiable, pero a partir de ahí necesitábamos saber cuál era el costo de esto real afuera y después esa escalabilidad de acuerdo a la cantidad de menores. Era parte, digamos, de lo que pretendíamos obtener de esa consultoría, porque basado en eso hay un subsidio de este kit básico.
Este justamente eje se liga mucho con lo que solicitan las organizaciones, que es que ellos dicen que por los costos de vida, entre otras cosas, hay una inversión excesiva y que lo que se subsidia va muy por debajo de los costos base. Ahí es donde nosotros, justamente respondiendo a esta inquietud, queremos de alguna forma hacer esto no desde nosotros, sino desde un análisis de un consultor externo para poder tener esa objetividad y también basarnos en lo que ya tenemos como antecedente de inversión y el análisis que se hizo, digamos, que en ese primer año. Tal vez aquí nada más mencionar que efectivamente esto es un refrescamiento, también igual que la ley. Este levantamiento de servicios básicos ya se había definido y consensuado entre las 3 instituciones y además se le había puesto los costos que cada una de institución invertía en este kit básico. Lo cierto es que hoy lo que necesitamos es actualizar esa información, ¿verdad? Porque esto fue hace 2 años, y lo otro es que sí o sí va a ser necesario como triangular, porque la definición de costos que hoy está es con respecto a lo que hoy las instituciones pagan, ¿verdad? No necesariamente es el costo real afuera, es sobre lo que las instituciones pagan hoy o podrían pagar, digamos, pero esa homologación sí ya se había hecho y lo que estamos necesitando es actualizar la información porque el modelo lo tenemos de hace 2 años definido. Tal vez un comentario con respecto a los servicios del MEP. Yo creo que hay una pequeña confusión. Lo que el MEP paga son maestras en Sensinay. En aquellas escuelas o en aquellos lugares donde la escuela no tiene espacio suficiente para ofrecer el servicio de cuidado, no, el materno infantil. Entonces el MEP le pidió al Sensinay a que si estos niños que son de 4 y 5 años, de materno infantil, 4 y 5 años, podían, porque ellos no tenían espacio, darlo en el Sensinay. Y el MEP paga a las maestras. No es que el servicio del Sensinay ahora incluye educación, servicios de educación, y son competencia del MEP. Era meramente una ayuda en aquellas escuelas donde ellos no tenían campo, espacio suficiente para meter todavía más niños de 4 y 5 años. Pero eso es algo aparte de que el MEP tenga ahora también unidades de cuidado. Ellos no tienen unidades de cuidado. Sí, ahí tal vez para aclarar un poquitito, no es, el MEP establece la acreditación de establecimientos, 63 ahorita en total, quizás como un valor agregado. Hay circunstancias como las que mencionaba Estefan, que en ese momento no tenían ellos el código y Sensinay atiende a los niños, y entonces es un valor plus, amarrado muchas estrategias de empleabilidad, como lo mencionaba el señor ministro, de que la madre se asegura que el niño, además de que está en un establecimiento de Sensinay, recibe la educación preescolar ahí, en materno y transición, y va directo a primer grado. Eso es como un valor agregado de la ruta de cuidado que se estableció, y se acreditaron 63 establecimientos. Pero es todo un proceso de acreditación, porque como lo mencionaba don Estefan, educación es otra cosa, ¿verdad? A pesar de que aquí se da un servicio integral en Sensinay, que no es solo cuido, no es solo leche, no es solo comida, sino que se está abordando desde un enfoque integral. Pero para poder dar esa educación que se menciona, hay todo un proceso de acreditación legal además, ¿verdad? Para poder que los niños salgan graduados de preescolar de un Sensinay y entren directo a primer grado. Ese es el dentro del convenio que se ha establecido entre ambas instituciones. Perfecto, entonces, nuevamente, basado en esa propuesta de acuerdos, el eje 2, sírvanse levantar la mano si están de acuerdo con estos 4 puntos. ¿Quiénes conforman? Perfecto, entonces, continuamos, de acuerdo. Ahora, propuesta de acuerdos en el eje 3. La Secretaría Técnica. Ahora, en el eje 3 hay 3 puntos, si por favor pueden pasar la diapositiva. Nada más mencionar que la convocatoria de la mesa legal la hace la Secretaría Técnica y esta mesa técnica de la parte de servicios de cuidado me parece que saldría de la Secretaría Técnica porque ellos son los que están sistematizando la información de cuidado, de costos. Entonces ellos la van a enviar.
Ok, pero tal vez canalicémoslo todo por medio de usted, María José, para no enredar. Gracias. En el eje 3, primero, dar continuidad desde el Consejo Presidencial Social con el Ministerio de Salud a la modificación de la normativa de habilitación que hoy se le aplica a los NCNI a fin de contar con una normativa atinente a la prestación de los servicios que se brinden para tener un escenario real de cuántos establecimientos estarían bajo la aplicación de órdenes sanitarias y poder enfocar los esfuerzos a resolver estas situaciones. Y dos, que NCNI presente periódicamente un reporte del abordaje y resolución de las órdenes sanitarias a fin de contar con el debido registro de los centros de cuidado habilitados. Para esto, hay una herramienta que ya, digamos, está alimentándose y la idea es poder de alguna forma brindarles, o no sé, puede ser dentro de 2 meses, tener como ya el mapeo completo y ir periódicamente alimentando esta información en alguna base que todos podamos tener acceso. Marianela. Sí, señora, eso ya está, como usted lo menciona, no sería tan problema el plazo. Más bien en el punto 1 es, dependemos del Ministerio de Salud, de la nueva normativa. Entonces, nada más eso, a partir de ahí, ya está en asesoría legal, es lo que supe. Entonces, a partir de ahí se puede establecer un plazo. Si están de acuerdo con este eje 3, tal vez aquí nada más pedirle, por favor, yo sé que tengo doble sombrero, pero tengo que decirle a la doctora Marín, que me empuje esa normativa, por favor, porque ya sé por dónde anda. Entonces, si están de acuerdo, nada más sírvanse a levantar la mano quienes conforman el quórum. Perfecto, por unanimidad, de acuerdo. Continuamos con el eje 4. Solicitar al MEP que para la sesión de mayo del Consejo Presidencial presente un informe sobre el estado de situación de los servicios educativos asignados a centros de cuidado, en qué consisten, a cuánta población están apoyando, cobertura geográfica, si se mantienen los del 2024 y cuántos más se adicionarán en el 2025. Después solicitar al MEP la propuesta para operacionalizar el artículo 3 de la ley 9220, que es corresponsable de cuidado y desarrollo infantil de los menores de edad que están matriculados en los centros educativos públicos de conformidad con los lineamientos y las estrategias definidas por la comisión consultiva, que establece que para lo cual deberá implementar alternativas de atención complementaria al programa académico, y esta propuesta es necesaria que incluya la planificación de acciones para su operacionalización y el planteamiento temporal para su ejecución. Propuesta para el mes de junio, señor ministro, ¿le parece? Bueno, si usted es el que es responsable de este punto y no le parece, perfecto. Entonces, sírvanse levantar la mano, por favor, los que conforman el quórum para aprobar este eje 4. Listo, por unanimidad se aprueba. Siguiente. El eje 5, solicitar al Ministerio de Salud los reportes sobre los centros de cuidado habilitados de manera centralizada y actualizada cada cierto plazo, que permita dar cuenta del estado de habilitación de los centros actuales, ingreso de nuevos centros o cierres de centros, permitiendo que se alimente la plataforma de georreferenciación, analizar la posibilidad de digitalizar este proceso y que la Secretaría de Red CUDI pueda acceder a verificar actualizaciones definidas por norma de MINSA, y para la primera semana de mayo que la Secretaría contará con la planificación del proceso para lograr la interoperabilidad entre el sistema de georreferenciación con la página web de la Secretaría de Red CUDI. Y el cuarto, el PANI realizará las gestiones internas para brindar un apoyo más focalizado desde el Departamento de TI a fin de lograr avanzar sustancialmente en la implementación del sistema de información y la interoperabilidad del sistema de georreferenciación con la página web del Red CUDI. Y vea, aquí me quiero aprovechar de que tengo a la ministra de Tecnología e Innovación y todo lo que usted quiera conectado, para que de alguna u otra manera nos apoye en esta línea de trabajo, porque va a conllevar articulación de múltiples instituciones y ya nosotros los procesos de interoperabilidad los tenemos bastante ensayados, pero ya tenemos un poco saturado el proceso en MINSA. Aquí habría que generar uno alterno, ¿verdad? Rápidamente, pero para eso necesitamos, digamos que más expertos en otras ramas en las que nosotros estamos carentes. No sé, los otros compañeros de la Red CUDI, si tienen alguna observación, y PANI, que son los que de alguna forma tienen más responsabilidad en este eje 5. Buenas tardes. No, nada más indicar que con el tema del sistema de información y toda esta interoperabilidad para la georreferenciación con la página,
algo que vino a desatar un poco el nudo fue contar con la persona de TI. Ya la tenemos desde noviembre del año pasado, con el apoyo de TI del PANI también, pero es un asunto complejo, ¿verdad? Entonces ocupamos todavía desatar unos nuditos adicionales. Pero, por ejemplo, con el tema del sistema de información y estas cosas tecnológicas, la idea es ponerlas en producción a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Esa es la meta. Perfecto, ¿no? Justamente por eso ocupamos de un ministerio que tiene en su mayoría informáticos. Entonces, tal vez como para que nos genere acompañamiento. Paula está ahí, ¿ha dicho algo? ¿O está? Sí. Sí. Perdón, doña Paula, no se ve. Yo le traslado. Usted me dice y yo le traslado. Vale, muchas gracias. No, el MISID absolutamente va a continuar apoyando en temas de tecnología. Nosotros, desde hace unas semanas atrás, hemos estado haciendo un análisis de cuál es el estatus del Cinerube. Yo le pregunté al equipo serán unas 2 semanas, que dijimos que el análisis ya alcanzaba el 60%. Voy a dar por cierto, pero ciertamente todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, todas las bases interoperando, lo que he explicado en relación a las bases de datos y a los nuevos sesgos que están comentando, pues por todo gusto, algún representante de la Agencia Nacional de Gobierno Digital o de la Dirección de Gobernanza pueda apoyarlos a hacer esos análisis y a buscar planes remediales y soluciones para los problemas. Gracias, doña Paula. Indica que con total disposición de parte del MISID de poder brindar apoyo en esta revisión de los sistemas de interoperabilidad y cómo poder favorecer estos procesos. Perfecto. Y ya aquí ya tengo Aquí a la Dayana está persona, apuntando, Dayana, este, a la derecha, ¿verdad? Que ya anotó, claro. Dayana ya se lleva la tarea anotada. Perfecto. Entonces, en este eje 5, ¿están de acuerdo todos? Si están de acuerdo, levantar la mano para poder aprobar este punto. Quienes conforman el quórum, perfecto. Por unanimidad se aprueba. Siguiente diapositiva. Eje 6. La Secretaría del Red CUDI presentará al 16 de mayo un plan de trabajo con actividades y cronograma para lograr la ejecución de las líneas de acción definidas en este eje, a saber, las mejoras requeridas en el sistema, la migración de la infraestructura al CIS Red CUDI y de Cinerube a PANI, integración de la página web, georreferenciación y el CIS Red CUDI, aprobación por la Comisión Consultiva de la actualización del reglamento de CIS Red CUDI para regular el uso por parte de las instituciones ICECUDI y el planteamiento de la estrategia para la puesta en producción de CIS Red CUDI. Compañeros de la Secretaría y PANI, ¿están de acuerdo? Sí. Ay, qué valiente, muy bien. Perfecto. La secretaría dijo que sí, pero doña Kemly no ha contestado. El acuerdo es tener para el 16 de mayo el plan de trabajo necesario para poder ejecutar todo esto. Sí. ¿Aló? Bueno. Sí, es que, vamos a ver, como la red de cuidado estaba adscrita a Limas y el Cinerube es de Limas, el sistema de información estaba alojado en el Cinerube. Entonces, ahorita estamos en el proceso de migración de la infraestructura del sistema de la red de cuidado de Cinerube al PANI, que además tiene toda la infraestructura tecnológica para poder alojar el... Sí, correcto. Sí, ya estamos, sí se está trabajando. Listo, entonces, si están de acuerdo con esta propuesta del eje 6, sírvanse a levantar la mano quienes conforman el quórum. Perfecto, por unanimidad se aprueba. Siguiente punto. Y esta es la propuesta de acuerdo político. Como ya se aprobaron los previos acuerdos, presentar los acuerdos tomados en el Consejo Presidencial, ante este Consejo, a la Comisión Consultiva, que es la instancia máxima de coordinación de la red nacional, a fin de que sean vinculantes para su respectiva ejecución y seguimiento. Y esto quedaría, obviamente, bajo la responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva del PANI, quien preside dicho órgano. Si está de acuerdo, perfecto. Entonces, si gustan, hacemos un acuerdo nada más de que esto se trasladará a la Presidencia Ejecutiva del PANI
y nos retroalimenten en la siguiente sesión de cómo les fue. Sírvanse a levantar la mano de los que conforman el quórum. Listo, perfecto, por unanimidad. Entonces, creo que ya concluimos este punto y tenemos por lo menos un ratito para continuar el siguiente punto. Sí. Doña Kemly, por favor, el micrófono nada más, porque si no, no queda grabado. Listo, voy para acá. Está relacionado, en el último Consejo Presidencial Social nos dejamos una tarea que tenía que ver con red de cuidado, personas menores de edad, discapacidad. Entonces ya que es otra vez interoperar y poder manejar en la base de datos porque tenemos una cifra negra porque no en la plataforma Saber no están los de cuido. Yo tuvimos una reunión el día de ayer y va a haber una reunión técnica para poder determinar de ese universo que tiene Sensinae, que está por el Cinerube, qué es lo que no está siendo cubierto en plataformas informativas para poder, digamos, subsanar esa invisibilización. Entonces, en el próximo consejo también podemos mostrar un avance de esto. No, perfecto. Igual María José es súper eficiente dándole seguimiento a los puntos. La idea era sacar porque este fue una delegación del presidente y ocupábamos de alguna manera trasladarla para darle continuidad. Y sabemos que hay puntos que han quedado un poco rezagados, pero por solicitud de presidencia es que tenemos este tema. Pero todo lo demás continúa. ¿Cómo? Dios nos da la fuerza y lo sacaremos. Bueno. Perdón, doctora, nada más avisarle a doña Paula que hemos finalizado el punto vinculado con red de cuidado por si ella gusta retirarse de la sesión a partir de este momento. Muchísimas gracias, señores ministros. Que les vaya muy bien y feliz retorno. Cuídense. Perfecto. Ahora sí. Para el siguiente punto, la presentación del estado de avance del proceso para la certificación del ESCO y para la formación del ESCO, tiene 15 minutos el señor Durman Esquivel para presentar el siguiente tema. Los compañeros de Secretaría Técnica y Asesoría Legal de PANI se van a retirar porque ellos venían en apoyo al tema de ruta de cuidado. Iniciamos, por favor. Sí. Don Durman, aquí tenemos, somos muy curiosos. ¿Usted tiene algo que ver con PVC? No. Soy Durban Esquivel, pero no es de la empresa, de los PVC, no. Pura casualidad. Bien, buenas tardes, señor vicepresidente, señora vicepresidenta, señores y señores ministros, jerarcas y invitados y personal de apoyo también. Mi nombre es Durban Esquivel, como ya lo mencionaron, no tengo nada que ver con la empresa de tubos y bajantes y de canoas. Es un gusto ser portadores de buenas noticias. Vengo representando a Lina, soy el jefe del núcleo sector Comercio y Servicios, que es un departamento técnico donde se ubica, entre algunas otras cosas, el área de idiomas. Por ende, ahí está Lesco también. Y me acompaña la señora Elida Alfaro Castro, que está exactamente atrás mío, que es la jefa del departamento de certificación. Ella es la que diseña las pruebas de certificación. También Argeri, que ya la conocen, Rivera, que viene en representación también de la presidencia. Entonces, yo aporto la parte técnica de enseñanza del ESCO y mi compañera acá atrás es la encargada de las pruebas de certificación, que para darles un poquito de contexto, para los que no saben, las pruebas de certificación de competencias es para reconocer a las personas que tienen o han adquirido conocimientos empíricos y reconocérselos. Como si mi papá fuera dueño de un taller mecánico, yo aprendí con él toda mi vida, pero nadie me certificó. Entonces no tengo que empezar de cero en la carrera, sino que puedo ir a Lina, hacer la prueba de certificación de mecánica y me pueden certificar. Ese es el caso precisamente de la prueba de certificación de intérpretes del ESCO. Son muy buenas noticias también para darles un marco de contextualización. Hemos venido trabajando con una persona
en el tema del ESCO, entonces el desarrollo viene lineal de forma secuencial y hemos ido incorporando nuevas personas que nos han ayudado con esto, dentro de ellas personas intérpretes del ESCO, y gracias a ello, para este 2025, a la iniciativa también de la segunda vicepresidencia de la República, hemos enfocado nuestros esfuerzos en desarrollar la primera prueba de certificación del ESCO en Costa Rica. ¿Cuál ha sido la línea de trabajo, las etapas que hemos venido desarrollando? Bueno, lo primero que hemos hecho fue una investigación para dar sustento, justificación técnica, ahí si me ayudas, no hemos ensayado, pero una etapa de investigación para mapear la necesidad de intérprete del ESCO en Costa Rica. Posteriormente el desarrollo, que es un trabajo bastante arduo, que tiene que ver con diseño de recursos audiovisuales, principalmente, entenderán ustedes con el tema del ESCO. También lo que es la plataforma, vamos a integrar todos los recursos en una sola aula virtual y eso nos va a ayudar tecnológicamente también por si se ocupa hacer la prueba a distancia en lugares más allá de la GAM. Y finalmente, el periodo de validación, que es una etapa muy importante porque con ello validamos con ambas poblaciones, con personas intérpretes del ESCO y personas de la comunidad sorda también, que nos han ayudado a dar la validación. ¿Cuál fue la línea de tiempo? Fue sumamente retadora, lo abordamos exactamente así como un reto. Este año, en el enero de 2025, empezamos con la etapa de coordinación con las personas intérpretes y los expertos metodológicos de diseño. Ha sido muy interesante porque es una prueba muy sui generis, o sea, realmente en la historia nunca hemos hecho este tipo de pruebas y requiere de mucho recurso audiovisual, ¿verdad? Diseño de videos, audios, etcétera. Algunos días nos hemos abocado precisamente solo a eso. También 2 etapas de validación. La primera de ellas no tuvimos la suficiente asistencia de personas representantes, entonces pasamos a la segunda validación que recién acabamos de terminar ahorita en marzo. O sea, esto está saliendo del horno. Bien, estado actual, ya estamos en un 95%, realmente no hace falta nada más que echarlo a andar, que hacerlo oficial y comunicarlo precisamente con la implementación oficial. Hay que ver ahí el timing del anuncio que se quiere hacer a nivel nacional, si es a través de una conferencia, un evento, pero nosotros ya operativamente dentro del INE estamos listos para iniciar. De hecho, lo tenemos para el 12 de mayo. Correcto, 12 de mayo. Y estamos listos ya nada más con la bandera de arranque. Algunos pendientes que realmente ya no son pendientes, nada más como para dar el estado de situación. Ya finalizamos la validación, ya ultimamos los detalles de afinamiento de todo lo que es postproducción y lo único que está pendiente es ese enlace con lo que es el lanzamiento oficial de esto. Algunas preguntas que nos han hecho y que pueden ser importantes también para que ustedes lo tengan a modo de referencia. ¿Cuál es la fecha proyectada en que este primer grupo de personas se estaría certificando? Aproximadamente lo tenemos planificado para el 23 de mayo. ¿Cuál es la cantidad de personas del primer grupo? Actualmente está en 10 y va creciendo porque ahora se dan cuenta de que la solicitud está abierta hasta el domingo, entonces probablemente va a ir creciendo. Y un aspecto importante es que no se ha lanzado, entonces en Costa Rica todavía no se conoce la existencia de esta prueba y todavía en redes sociales no se ha manejado, entonces puede ser que el número se incremente de manera significativa. ¿Cuántas convocatorias se van a hacer en este año 2025? Se tienen planificadas 2 a la fecha, la que estamos hablando ahora en mayo y en julio, pero se pueden habilitar dependiendo de la demanda que vaya suscitando esta comunicación de la prueba de intérpretes del ESCO. Beneficio realmente va en 2 enfoques, en 2 comunidades diferentes, una para las personas intérpretes, que eso les posiciona de una mejor manera para la empleabilidad a nivel de mercado, y la otra también para la comunidad sorda, de tener canales de comunicación mejores, teniendo ubicadas a estas personas en diferentes instituciones del Estado. Y la convocatoria aún está abierta, sí, ya les adelanté que está abierta hasta el domingo 27. Esto muy rápidamente, ¿verdad? Y como quería terminar diciéndoles que esto es solo una fase, esto forma parte de todo un plan de fortalecimiento del ESCO en el INA, donde vamos a estar trabajando en otras pruebas de certificación y en el diseño también de nuevos programas de ESCO para la enseñanza propia del ESCO. Entonces, vamos a tener una
oferta curricular en el INA, en LESCO, muy robusta, tanto en la parte de certificación como en la parte de programas de formación desde básico, porque actualmente ya tenemos el programa de básico de LESCO, que dura 433 horas y en estos momentos se lo estamos impartiendo a personas funcionarias del MOP, pero tenemos muchísimas solicitudes que esperemos estar solventando en los próximos meses y años, por supuesto. En un resumen muy amplio, eso es lo que quería presentarles de manera positiva como una noticia positiva. No, perfecto, más bien vean, muchísimas gracias. Recuerdan que cuando empezamos habían varias líneas que había que reforzar y una era la empleabilidad de personas en situación de discapacidad y la real inclusión. La real inclusión pasa porque podamos comunicarnos con todas las personas y ahí es donde teníamos un gran problema. ¿Por qué? Porque para poder contratar personas que de alguna forma fueran intérpretes, tenían que tener comprobados sus estudios, porque ustedes han visto, Servicio Civil pide ciertos requerimientos. Y sorpresa, sorpresa, en este país no existía de alguna forma o existía mínimamente esa manera de certificar a estas personas, haciendo casi que imposible la contratación a nivel de las instituciones públicas. Muchas personas de alguna forma ya tenían esos conocimientos de forma empírica, ¿verdad? Pero no podían validarlos y entonces no eran entes de contratación. Y también nos dimos cuenta que dentro de la estructura para poder contratarlos no se puede contratar solo a una persona porque hay toda una complejidad a la hora de la, digamos que traducción no, sino de la interpretación que requiere una dualidad y eso tampoco lo entendía, digamos que de alguna forma los entes contratantes. Entonces había que estructurar eso. Y fue una peregrinación, pero qué dicha que culminó y culminó positivamente. Entonces, estoy muy contenta porque es un producto que dejamos para el país, que va a ser de gran beneficio para muchas instituciones porque va a poder contratar a estos entes certificados, personas certificadas, pero más allá, ¿cuál es la riqueza? Que vamos a podernos comunicar con todas las personas que de alguna forma tengan una discapacidad auditiva. Entonces, en buena hora, hay que comunicarlo. Ya estoy pidiendo a ver si nos dan espacio en alguna conferencia de prensa del señor presidente y si no, para poder hacer realmente un lanzamiento con bombos y platillos, ya no dije nada, espectacular, como lo merece, porque esto para la población, digamos, sorda es un hito y que esperamos que se continúe reforzando y que sea un llamado también a la acción de las instituciones que no tienen personas que hablen lesco dentro de su plantilla. Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones a todos. Qué salado, ¿verdad? Rucabado no viene cuando se le felicita, solamente cuando se le tira. Sí. Pero bueno, me le transmiten la felicitación. Sí, comentarios. Un breve comentario nada más. Si ustedes quieren aumentar la demanda por esas certificaciones, tienen que divulgar que esas certificaciones existen. Porque si en el sector privado no saben que existen, ellos no lo van a pedir como requisito para contratar gente del ESCO, ¿verdad? Eso sucede en muchas cosas, que si no se sabe que existe, no se demanda, y si no se demanda, nadie pide certificarse con el INA, porque nadie en el mercado lo está pidiendo la certificación, porque no saben que existe. Entonces, esa parte sí la tienen que hacer. Tal vez en el sector público es un poquito diferente, porque como que ya la doctora Muniz se encargó de divulgar de que ahora tienen que ser certificados los que trabajan en el sector público, pero el privado probablemente no tienen ni idea de lo que ustedes están haciendo ahí con eso. Tal vez nada más agregar, doctora, que en ese sentido ya también el INA ha solicitado apoyo de nuestra parte para mediar con la Dirección General de Servicio Civil, también para la generación de los códigos, ¿verdad? Al ya tener listo el proceso de certificación y la posibilidad de certificar, hay que generar los códigos en Servicio Civil y ya se está generando el puenteo. Perfecto. No, esto es maravilloso. Créanme que es el viernes de cierre perfecto. Por favor, que cierre perfecto. Muchas gracias. Ahorita les van a crear un colegio profesional de certificados del ESCO, a ver. Era el cierre perfecto. Bueno, no, pensemos positivo. Realmente es una excelente noticia. Bueno,
Para terminar, esto era un tema de conocimiento y tenemos el último tema que veo que es pequeñito, entonces nos va a dar chance, que es el informe de seguimiento del estado de la firma de convenios con Cinerube. Tiene 10 minutos Natalia Porras Méndez, directora suplente de Cinerube. Se lo va a alquilar un rato. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En este caso yo les voy a presentar el avance a este acuerdo que se tomó en la sesión ordinaria 001-2025. De manera contextual, este acuerdo está en el marco del proyecto de identificación de duplicidades que se viene trabajando desde el año pasado. Este acuerdo tenía 3 ejes. El primero era la remisión a las instituciones del convenio de cooperación homologado, que esto era una responsabilidad por parte de Cinerube. No se definió como un plazo como tal, pero sí se solicitó que fuera en el menor tiempo posible. El punto 2 es la firma del convenio por parte de las instituciones. Este acuerdo sí tiene un plazo que es de 2 meses a partir de la notificación que se le realizó a las instituciones por parte del Cinerube. Y el tercer punto es la presentación del avance de cumplimiento en esta sesión, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ok, respecto a la remisión de este convenio de cooperación con el Cinerube como tal, es importante mencionar que el Cinerube tiene una cantidad muy grande de convenios con varias instituciones. Entonces, por la demanda que esto implicaría y por la capacidad que tiene Cinerube, desde la sesión de enero por parte de la dirección ejecutiva se había indicado que no era posible poder hacerlo con todas las instituciones en un plazo de 2 meses. Por eso es que se iba a priorizar o se priorizó con las instituciones del Consejo Presidencial Social y posteriormente se iban a ir incluyendo las demás instituciones que se identificaran. Entonces, en este caso, con este cuadrito, está la información que se le ha remitido a las instituciones del Consejo Presidencial Social. Entonces, en el caso del INE, se han remitido 2 oficios, uno que fue el 27 de marzo, que es el IMA Cinerube 323-2025, que a partir de esta fecha es que empezarían a correr los 2 meses que se establecieron en el acuerdo como tal. Sí es importante señalar que en el caso del INE, ya el INA hizo como confirmación de la información y solicitó la personería jurídica y la cédula de la dirección ejecutiva, esto para darle continuidad al trámite ya por un proceso interno. En el caso del INAMU también se notificó el 27 de marzo y se realizó un recordatorio el 23 de abril. Con CONAPAM también se notificó el 27 de marzo y se hizo un recordatorio el 23 de abril. Con PANI también, 27 de marzo y recordatorio el 23 de abril. Con MEP, IMAS, con ABDIS, la Junta, el Ministerio de Salud, igualmente a todos se les ha notificado mediante oficio el 27 de marzo y con el recordatorio el 23 de abril. La única diferencia sí fue con el Ministerio de Trabajo, que se les notificó por primera vez el 24 de abril mediante el oficio IMAS Cinerube 437-2025. Ahora bien, si querés pasamos, María José. Ok, bueno, como de manera general, por parte de Cinerube distribuimos el proceso que se tiene que hacer con todas las instituciones, lo dividimos en 4 grupos. Esto para poder planificar de acá, digamos, o desde que se inició todo el proceso y hasta diciembre del 2026, cómo podíamos ir haciendo para la generación de todos los convenios de cooperación. Entonces, iniciamos con un grupo 1, que son las instituciones del Consejo Presidencial Social, y establecimos un cronograma. Este cronograma abarca, en el caso del grupo 1, desde el momento en que se inició con todo el proceso para hacer el documento de convenio homologado, que fue aproximadamente en septiembre del año pasado. Entonces, este cronograma como tal
incluye todo lo que es la elaboración de la propuesta, el ajuste del documento, la remisión a la asesoría jurídica y las diferentes aprobaciones internas como de Cinerube, tanto de la asesoría jurídica, la dirección ejecutiva y el consejo rector, para posteriormente ya sí poder realizar la comunicación a las instituciones, que fue propiamente con esta elaboración y envío de los oficios que les mencionaba en la diapositiva anterior, así como los oficios de recordatorio. Ya quedaría pendiente por parte de las instituciones pues iniciar con este proceso de documentación y de envío de la información a Cinerube para poder hacer el traslado a las asesorías jurídicas para que puedan hacer la revisión, trasladarlo al Consejo Rector del Cinerube para posteriormente hacer las firmas del convenio. Entonces, en el marco de los 2 meses que se establecieron en el Consejo Presidencial Social con este acuerdo, se planifica aproximadamente que a más tardar julio del 2025, pues ya podamos contar con los convenios firmados con este nuevo formato por parte de estas 10 instituciones que están incluidas en el marco del Consejo Presidencial Social. El siguiente grupo, que sería el grupo 2, abarca a la Caja, a la Red CUDI, IAFA, CONAPE, Judesur, CUC Cartago, CUN Limón y Fideimas, que con estas instituciones estaríamos pensando poder iniciar en julio del 2025 y finalizar en diciembre del 2025. Un punto así como a señalar es que con estas instituciones, como no han estado involucradas en estas sesiones de consejo y no tienen tal vez tanto el contexto que se ha llevado, sí estamos incluyendo en las actividades a realizar una sesión de coordinación y aclaración de dudas sobre el documento de convenio, ¿verdad? Para poderles enmarcar cualquier duda, hacer aclaraciones y del proceso como tal por el cual se da este nuevo formato de convenio de cooperación como tal. Y con estas instituciones estaríamos planificando iniciar en julio del 2025 y finalizar en noviembre del 2025. El grupo 3 abarca al BAMBI, CINEM, INBU, MIVA, al Ministerio de Cultura y Juventud y a la IA, que igualmente el objetivo sería poder iniciar en enero del 2026 y finalizar en mayo del 2026 con estas instituciones, haciéndoles la remisión de los oficios, igualmente haciendo esta sesión de aclaración, oficios de recordatorio, de recordatorio si se vieran necesarios y ya que las instituciones remitan toda la documentación para poder trasladarlos a las asesorías jurídicas para que hagan la valoración, después la aprobación por parte del Consejo Rector del Cinerube y finalmente la firma del convenio como tal. Y el grupo 4 sería incluyendo al INDER, a la Comisión Nacional de Emergencias, a Incopesca, al CPJ y al Ministerio de Justicia. Con estas instituciones pensaríamos o esperaríamos poder iniciar en julio del 2026 y finalizar en noviembre del 2026. Entonces, con estos 4 grupos estaríamos abarcando a la mayoría de las instituciones que remiten información al Cinerube y que es necesaria su información para toda la identificación de las duplicidades que como tal es en el marco de este proyecto. Sí, importante y aprovechar el espacio para solicitarles a todas las instituciones de acá de Consejo Presidencial que por favor para cumplir con los plazos que están establecidos y que no se pueda ver como afectado todo el cronograma y la ejecución del proyecto como tal de duplicidades, que puedan remitir el documento del convenio de este nuevo formato en tiempo y forma, ¿verdad? O sea, que puedan incentivar a todas las personas de sus instituciones para que puedan hacer el traslado de la información a Cinerube. Si hay dudas, consultas, el personal está completamente a disposición para poder acompañar con el proceso y que sí podamos contar con estos convenios firmados en este plazo de 2 meses. Y otro punto que es muy importante y es sumado al convenio es que por favor posteriormente puedan darle un seguimiento para que las instituciones puedan trasladar la información a Cinerube y que de verdad carguen esos datos, porque si no tenemos la información de los beneficios, pues el objetivo que se está buscando con este proyecto, que es la posible identificación de duplicidades, no se podría lograr. Si tenemos el convenio, perfecto, pero si no hacen la carga de la información, pues quedamos un poquitito cortos para poder identificar esas posibles duplicidades que se puedan dar. Muchas gracias. Perfecto, más bien, muchísimas gracias por la actualización. Sí. Perdón. Hola, hola.
Sí, buenas tardes, perdón. Mi nombre es Jason Sequeira. Soy uno de los asesores de la señora ministra Yoreli León Marchena. Ella me pidió, bueno, las disculpas del caso por no poder llegar a tiempo, ¿verdad? Ella andaba en una gira en Punta Arenas y no logró llegar a tiempo. Pero sí me pidió rogarles a las instituciones que están participando de este primer piloto del proyecto de duplicidades que de verdad nos ayuden con la firma de los convenios. Nosotros estimamos que para inicios de julio se van a estar arrancando con las pruebas de la identificación de duplicidades. Quiere decir que estamos apenas con el tiempo de los 2 meses para poder arrancar con esto y hay que considerar que en junio vamos a estar solicitándole a las instituciones el INAMU, CONAPAM, CONAPDIS, el IMAS, Sensinay, PANI, la Junta de Protección Social, les vamos a estar solicitando una parametrización de cada uno de los beneficios y de los servicios que ofrecen. Entonces es importante que este tema de los convenios avance a la mayor brevedad posible, ¿verdad? No sin antes también de agradecerles a todos los enlaces de las instituciones que fueron parte de este proceso, que permitieron también, ¿verdad?, que ya nos pusiéramos de acuerdo con la categorización de cada uno de los beneficios de estas instituciones para poder proceder con la identificación de las duplicidades. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Vean, tal vez a mí lo que me gustaría es que nos dijeran si hay alguna de las instituciones que no está respondiendo, que no está cumpliendo y que no está de alguna forma aportando, para no saberlo al finalizar los 2 meses, sino tal vez para poder tener en algún intermedio algún reporte y que lo trasladen a María José y María José lo sube al chat para que todos lo veamos. Entonces, sí sería, digamos, que bueno que todas las instituciones que en alguna medida ya recibieron el oficio y están en eso, ustedes, digamos, que estén seguros de que están recibiendo la información. Y si no, nuevamente, no esperar al final, sino trasladarle a María José las que están, digamos, con algo pendiente, por favor. Entonces, creo que lo podemos dejar como acuerdo para poder estar seguros de que con el corto tiempo que tenemos podamos cumplir esos 2 meses, si les parece. Entonces, María José, sería solicitar a Cinerube y a Limas que las instituciones que de alguna forma no están generando la carga de los beneficios o la respuesta a los oficios sean reportadas mediante oficio, no sé, a un corte en 15 días a la Secretaría Técnica del Consejo Presidencial Social para poder retroalimentar a cada uno de los jerarcas. Sí, señor. Sí, compañeros del Ministerio de Vivienda. Gracias, doctora. Yo tenía una pregunta. El mío aparece en el grupo 3, pero tenía la duda de por qué no está siendo parte de este consejo en la lista de las instituciones que pertenecen o que participan en el consejo. ¿Hay alguna razón? Bueno, el interés existe, nosotros tenemos un asiento en el Consejo Rector, inclusive, ¿verdad? Yo creo que es pertinente, entonces, y estaríamos en total anuencia de colaborar, claro. No, señor vicepresidente. Una consulta. Con la firma del convenio, la entidad puede ingresar datos sobre la ficha FIS, ingresar datos sobre beneficios que otorgan y visualizar la población que estaría en pobreza o pobreza extrema. ¿Es así? Sí, correcto. No es como que las instituciones actualmente no lo puedan hacer. Las instituciones actualmente con el convenio que están... ¿Ahí? Listo. Ya. Sí. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, entonces votamos ese acuerdo. ¿Quiénes conforman el quórum y están de acuerdo? Levantar la mano.
todos de acuerdo, y creo que ya sería lo último, más bien agradecerle el esfuerzo. Ya es el último esfuerzo y ya estamos casi que concluyendo por lo menos esta etapa de saber realmente los beneficios y poderlos identificar. Ahora sí, habiendo cumplido con el abordaje de los temas expuestos en la agenda el día de hoy y al ser las 4:05, se da por finalizada la sesión ordinaria número 3 del 2025, agradeciendo su presencia y participación. Muchísimas gracias.